Bueno, vamos a empezar hablando hoy entonces sobre el tema del compostaje. Ahí tenemos algunas imágenes iniciales, un poco de compost en las manos, otras manos más hacia la izquierda donde nos muestran los símbolos químicos de algunos nutrientes que van a aparecer en ese compost, ¿sí? Por el tema relacionándonos con el aporte de nutrientes que va a ser el compostaje. Unas lombrices un poco locas aquí arriba, felices con el compost. Bueno, de todo esto vamos a ir hablando durante la charla. Y vamos a empezar esta charla mencionando qué es el suelo. El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre. Esa sería la definición. O sea, todo lo que está en la superficie del planeta, de la corteza terrestre, es lo que llamamos suelo. Ese suelo, que ahí tenemos una foto, a ver si tengo acá el cursor, acá está, en esta foto podemos ver donde se desarrollan, donde están los vegetales, donde crecen los vegetales, sobre ellos también hay pequeños animalitos, tenemos también los microorganismos, tenemos los seres humanos también aquí arriba. Está formado por capas, ¿sí? No es homogéneo, no es igual en profundidad, sino que los distintos componentes se van acomodando en capas. Tenemos la capa más fértil, generalmente es la superficial, que es donde está la materia orgánica, que está en libre disposición y transformación para aportar nutrientes a los vegetales. Y luego hay otras capas que son de sostén, con partículas primero un poco más chicas, después más grandes, hasta que llegamos generalmente a una capa más rocosa, ¿sí? Estas son las distintas capas que podemos encontrar en el suelo si nosotros hacemos un pozo. Esto puede variar en los distintos lugares del país, en los distintos lugares del planeta. A veces suelen aparecer piedras en la superficie también, depende de cómo fue formado ese suelo, si fue un suelo sedimentario, es decir, que se fueron acumulando partículas a lo largo del tiempo, o si fue un suelo de origen volcánico, donde explota un volcán y vuelan las piedras por la lava y se van depositando en la superficie. Bueno, eso puede variar. Pero generalmente encontramos capas donde vamos a tener la materia orgánica, tendría que estar en la parte superficial, y luego partículas de distintos tamaños hacia abajo. Este suelo está formado por minerales, materia orgánica, y también agua y aire. Aunque ustedes no lo crean, en medio de todo esto se van formando poros, ¿sí? Están estas partículas, como vemos aquí, o acá lo podemos ver mejor donde están las piedritas. Entre las partículas de piedra hay espacios que se llaman canales o poros. Y esos poros están ocupados por otras partículas más chiquititas y también por agua y por aire. Cuando las partículas son muy chiquitas, eso ayuda a que se retenga la humedad. Si son partículas muy grandes, como las de abajo, como si fuera arena, nosotros echamos agua y el agua pasa rápidamente. Esto que les estoy mencionando es muy importante porque es lo que tenemos que tener en cuenta para poder regar y que ese agua esté disponible para esas plantas. Si en medio de la arena, nosotros por más que reguemos y pongamos una planta, el agua va a pasar tan rápido para abajo que las raíces no la van a poder aprovechar. Entonces es necesario que haya otras partículas más chiquitas que actúen como cementantes y van favoreciendo la absorción del agua. Y también en estos poros hay aire. Si estuviera todo cubierto de agua, todo retención de agua, más las partículas, las raíces se asfixiarían, necesitan espacios de aire también. Así que todo esto es un complejo llamado suelo que es donde se desarrolla la vida. Vamos a ver un poquito, cuando hablamos de compost, a qué nos referimos. Voy a volver un poquito a la imagen anterior. Acá, este sería un suelo, imagínense donde no ha actuado el hombre, por ejemplo,
Naturalmente, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, crecen estas plantitas, hay bichitos, hay animalitos, hay hormigas, hay lombrices, hay bichos bolitas, hay pajaritos, hay gatos, hay perros, hay distintos tipos de animales que van cumpliendo su ciclo de vida y se van muriendo. Cuando se mueren, tanto las plantas como los animales, caen depositados sobre esta primera capa. O sea, imagínense, se muere un pajarito y queda en el suelo. Ese animal o esa planta que cae en el suelo, o si caen las hojas de los árboles y quedan en el suelo, sufren un proceso de descomposición. Si esto no ocurriera, estaríamos todos alrededor nuestro lleno de cadáveres de animales, de plantas. Esto es en forma natural, ¿no? Naturalmente, lo que ocurre es ese proceso de descomposición que ocurre por hongos, bacterias, acción del agua, acción del aire, bichos bolitas, lombrices, como les decía, las hormigas, distintos organismos, microorganismos, que son los que se ven con el microscopio, y mesoorganismos, que son un poquito más grandes. La acción de los pájaros carroñeros también, todo eso van favoreciendo que se vaya dividiendo en partículas más chiquititas toda esa materia orgánica y que se vaya mezclando nuevamente en un proceso natural para transformar, liberar esas sustancias al suelo y que estén disponibles nuevamente para que las plantas las puedan aprovechar, y es el ciclo de la vida, el ciclo del carbono. Eso ocurre naturalmente, es parte de la naturaleza, sin que nosotros participemos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de compostaje, lo que estamos haciendo es imitar a la naturaleza en ese proceso que hace naturalmente. Entonces, lo que hacemos es mirar cómo trabaja la naturaleza y tratar de hacerlo de la misma manera o de una manera más eficiente y más rápida muchas veces. El tema de la rapidez de la descomposición va a depender de varios factores, pero uno de los factores es la temperatura. No es lo mismo la descomposición de la materia orgánica en las selvas tropicales, donde la temperatura y la humedad favorecen que en 2 o 3 meses se empiecen a descomponer los troncos de los árboles, o la descomposición o un proceso de compostaje en la Patagonia, como estamos nosotros, o mucho más al sur, donde las temperaturas son menores y a la acción de los microorganismos le cuesta mucho más subir temperaturas y realizar la descomposición. Va a tardar mucho más tiempo. Entonces, con el compostaje, nosotros lo que tratamos es de analizar todos esos datos que les estoy comentando y tratar de que sea más eficiente y más rápido. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Qué dicen, Cari? Excelente, ya ¿Sí? hay consultas. Ya tenemos consultas. Bueno, espera. Entonces, ¿qué es el compost? Compost se llama así porque es un producto compuesto. No es un producto final simple, sino que está compuesto por distintos elementos. Por eso se llama compost. Es un proceso aeróbico. ¿Qué significa que es aeróbico? Que funciona con aire, ¿sí? Tiene que estar aireado, no es algo apelmazado, no es algo debajo del agua, tiene que tener circulación de aire, porque las bacterias que realizan la descomposición son aeróbicas, necesitan aire. Hay otro grupo de bacterias y de microorganismos que son anaeróbicos, es decir, que trabajan sin presencia de aire y que realizan otro tipo de descomposiciones, como ocurre, por ejemplo, en los pantanos, donde habrán visto o prestado atención, y si no, vean algunas fotografías o imágenes, donde supónganse que se caen las hojas en una laguna o en un pantano que está estancada del agua, quedan como debajo del agua esa materia orgánica y ocurre otro tipo de descomposición. Ahí es anaeróbico, sin agua. O si yo hago un proceso de compostaje, como vamos a ver ahora, y eso queda, lo voy regando y es un balde sin ningún agujero y está lleno de agua y está la materia orgánica ahí, eso no es un proceso de compostaje porque le faltó aire. O sea, son aeróbicos.
de descomposición de la materia orgánica, imitando a la naturaleza, pero de forma más eficiente y controlada. Vamos a tratar de hacer un control de lo que va pasando allí, de la temperatura, de la humedad, de qué materia orgánica vamos agregando, para obtener un producto compuesto y completo. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió qué es el compost? Bien. Recuerden esto, imitamos a la naturaleza. Si tenemos dudas, pensemos en qué pasa en esto de que caen las hojas, se mueren los pajaritos, cómo se descompone. Cae un pajarito, caen hojas arriba, después viene un bichito, no sé, un zorro o un gato y se trata de comer los restos del pajarito, quedan las plumas, se cayó un árbol y quedaron las ramas, y todo eso va haciendo como capas, una arriba de otra, y de ahí van actuando todos los organismos más grandes y más chiquititos para descomponer. Acá vamos a hacer una pequeña diferencia entre lo que es un fertilizante y un abono para poder comprender de qué estamos hablando. En general, estas son definiciones. Cuando hablamos de un fertilizante, es un producto que aporta nutrientes al suelo, pero de origen químico, ¿sí? Que fue elaborado en una empresa química. Y cuando hablamos de un abono, es un producto de origen natural. Un abono de origen natural podría ser el guano, o sea, la caca de distintos animales, podría ser el compost, podría ser el lombricompuesto, podría ser la turba, digo, ustedes por ahí han escuchado, la resaca, son distintos abonos orgánicos. Fertilizante químico podría ser el triple 15, por ahí lo habrán escuchado, que son como piedritas chiquititas. Ese triple 15 significa que tiene 15% de nitrógeno, 15% de fósforo y 15% de potasio, ¿sí? Eso es químico, ¿sí? La urea es química también y hay muchos otros. El compost es un abono orgánico natural. Y muchas veces también está la diferencia entre si es un abono o una enmienda orgánica. Cuando hablamos de enmienda orgánica, que yo considero que el compost es una enmienda orgánica, es porque no solamente aporta nutrientes, ¿sí? Sino que también aporta un montón de otros beneficios al suelo, que no es solamente aportar los nutrientes, no solo aporta nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio, sino tiene otras funciones, que ahora las vamos a ver. ¿Qué es lo que aporta a ese suelo el compost? Y por eso se lo considera una enmienda, como una mejora orgánica al suelo. Aporta nutrientes orgánicos a partir de la misma materia orgánica que va transformándose. Ya la materia orgánica está transformada para que pueda ser aprovechada por las plantas y por los microorganismos. Permite la vida de los microorganismos aerobios en el suelo, porque sin la presencia del compost o de esta materia orgánica descompuesta, los microorganismos no pueden estar presentes en una playa o en unas dunas donde solamente hay arena y no hay materia orgánica prácticamente. Allí prácticamente no hay microorganismos porque no tienen que comer, no tienen que transformar. Mejora la estructura del suelo. ¿Qué significa esto? Esto que les mencionaba al principio de las piedritas, las distintas partículas del suelo. La materia orgánica, el compost en este caso, lo que hace es cementar o agregar o unir esas partículas para que no estén separadas y los poros no sean demasiado grandes y se nos escape el agua, ¿sí? Entonces lo que ayuda es a mejorar esa estructura del suelo para que pueda absorber humedad y que también estén los poros de aire. Mejora la retención de humedad en el suelo, esta parte es fundamental. Mejora la aireación del suelo para que estén estos poros y que no se produzca un apelmazamiento. Y favorece la disponibilidad de los nutrientes para las plantas. Todas estas son beneficios o funciones que tiene el compost. ¿Estamos bien? Perfecto. Bien, ya vimos qué es el compost, definimos un poco de qué se trata y ahora vamos a ver cómo lo obtenemos, ¿sí? Cómo lo vamos a ir preparando.
El compost entonces ocurre por la descomposición aeróbica, acuérdense de aeróbica, aire, de materia orgánica de origen animal y vegetal, ¿sí? Origen animal y origen vegetal. Esta parte es importante. Ahora vamos a ir viendo cómo es. Muchas veces en el compost colocamos algunos minerales extras, como por ejemplo cuando ponemos cenizas, a veces son de carbón mineral o arena para favorecer la permeabilidad, pero no va a haber una descomposición de los minerales. Los minerales no se pueden descomponer en sí mismos, ¿sí? Solamente va a descomponer, el compost va a ser a partir de materia orgánica. Y actúan micro y macroorganismos en esa descomposición. Acuérdense que los microorganismos son los que podemos ver con el microscopio, o sea, no los podemos ver a simple vista. Nosotros en el aire está lleno de bacterias, de hongos, pero no los vemos, ¿sí? Solamente si hacemos un cultivo y los vemos con el microscopio. Y los macroscópicos son los que se pueden ver a simple vista. Gusanos, hormigas, bichos bolitas, cascarudos, lombrices. Bien, vamos a ver cuáles serían los pasos para hacer esta descomposición, este compostaje. Lo primero que tenemos que hacer es elegir el lugar donde voy a hacer el compost, si tengo un jardín de una casa, o si es un campo, o si es un balcón de una casa, de un departamento. ¿Dónde voy a realizar ese compost? Y ver cuál va a ser el contenedor del compost, porque yo tengo que conseguir un lugar donde pueda poner la materia orgánica que yo voy a poner a descomponer y que esté como contenida de alguna manera, porque si no se me va a ir desarmando esa pila que yo arme. Hay algunos casos en gente que hace un compost sobre el suelo a cielo abierto, como haciendo como pilas, ¿sí? Pero tiene una determinada altura y después si yo lo voy a mover o algo se me empieza a desarmar. Entonces buscar siempre cuál va a ser ese contenedor. Y ese contenedor pueden ser un montón de cosas y va a depender desde lo que tenga mi casa. De hecho, yo puse una bañera en desuso. O sea, puede servir cualquier cosa que a nosotros nos sirva como contenedor para poder poner el compost allí. Un tambor de esos de 200 litros, un pozo. Mucha gente tiene el jardín de la casa y va haciendo pocitos en determinados lugares y lo va llenando con materia orgánica y después lo tapa y cuando se llena hace otro pocito en otro lado y así va como mejorando el suelo a lo largo de todo su jardín. Un pozo más grande también puede ser. Armar una pila, como decíamos recién. El tema de las pilas o las parvas, es conveniente ponerle algo que lo ayude a mantener, que puede ser un alambre de gallinero con postes, o puede ser media sombra que lo contenga, ¿sí? O un cajón grande, como tenemos acá en el sur con el tema de la recolección de fruta, los bins, unos cajones grandes de madera y ahí adentro hacer compost. También puede ser cajones de verdura. Hoy vi que preguntaban cómo hacerlo en un balcón. Hace un tiempo yo estuve haciendo, cuando no hacía un compost tan grande como les mostré en el videito ese que les pasé por el grupo, hacía compost en cajones de verdura. Entonces, ¿cómo lo hacía? Agarraba un cajón de verdura, le ponía abajo o papel de diario o un cartón, puede ser un plástico, pero con hacerle agujeritos, porque acuérdense que esto va a generar líquido y cuando lo riego más y tiene que drenar. Entonces ponía un cartón, supónganse, en el cajón de verduras y empezaba a armar las capas de restos, que ahora lo vamos a ver. Ponía restos de cocina, después le ponía algunas hojas secas, después conseguía un poco de guano y le agregaba guano, después nuevamente restos de cocina, hojas, y así iba llenando, llenando, llenando durante varios días, según los restos que tenía en la casa. Cuando se llenaba el cajón, ya lo tenía hasta arriba, le ponía otro cajón arriba.
obviamente esto se va regando, ¿no? Todos los días porque los microorganismos aeróbicos necesitan agua para vivir. Si está seco, ese compost no se activa, necesita agua. Entonces lo riego una vez al día para que vayan actuando los microorganismos. Le puedo poner una palada de tierra, con una palita de tierra, al compost grande, al compost chico, porque en la tierra van a venir los microorganismos. Entonces eso va a ayudar a la descomposición más rápida. Entonces, le ponía otro cajón arriba y hacía lo mismo, el cartón, los restos de cocina, iba poniendo, regaba. Cuando regaba, el líquido de lo que yo regaba se iba para abajo y regaba también el de abajo, ¿sí? Terminaba de llenar el segundo, hacia el tercero, el cuarto, el quinto. Generalmente, cuando ya terminaba de llenar el quinto, ya el de abajo estaba listo. Entonces, sacaba el cajón de abajo, lo daba vuelta. Generalmente hay restos vegetales que tardan más unos que otros, entonces hacía como una zaranda, como con un colador. Todo lo que no estaba todavía descompuesto lo ponía en el cajón de arriba, y lo que estaba ya listo, que tiene como si fuera tierra, y ya no tiene olor a podrido, esto igual no tendría que generar olor a podrido, lo usaba ya para las plantas. Y volvía. Y en ese sistema de 5 cajones de fruta, pueden ser los cajones de madera, o pueden ser los cajoncitos de esos de plástico que se consiguen en las verdulerías también, porque el de madera por ahí con el tiempo se van rompiendo, se van descomponiendo también. En cambio, los de plástico duran mucho más tiempo. Así que es un muy buen sistema para usar en los balcones este. Bueno, entonces vamos a ir poniendo capas de material. Restos de comida, restos de poda, de hojas, ramas, la bosta de algunos animales, ahora vamos a ver cuáles. Regar e ir moviendo también eso para que no se apelmace y que siempre sea esta descomposición aeróbica y no anaeróbica, que no le falte oxígeno. ¿Cuáles son las fases o los momentos por los que va a ir pasando todo este proceso? Hay una fase inicial, que es la fase del llenado y del armado de este compost, que es como que lo estuvimos mencionando recién. A veces tenemos mucho material juntado y podemos armar esa pila de compost o ese espacio de compost de una sola vez. Entonces armo las capas, lo riego y lo dejo que eso vaya actuando, y una vez a la semana lo muevo. A veces lo voy llenando con el tiempo, como decía recién, los restos, como les mostraba hoy en mi video, los restos de cocina los voy llenando todos los días, o sea, voy llenando esa jarrita y voy en mi cocina y la voy llevando al compost. Y le agrego los restos de cocina, unas hojas, unas ramitas, un poco de guano, y así voy poniendo. ¿Por qué es importante agregar ramas y hojas? Porque si yo pusiera solo restos de cocina y guano, eso se apelmaza, se aplasta y le falta oxígeno. En cambio, todo lo que son ramitas, raíces, hojas, va a ir haciendo como un entrelazado e impidiendo que esto se apelmace y que le falte aire. Bueno, ahí en esa primera fase de llenado y de armado está trabajándose a temperatura ambiente, puede subir un poco la temperatura hasta unos 45 grados, y van actuando generalmente los mesófilos, que son los microscópicos, ¿no? Que son los que podemos ver. Hormigas, bichobolitas, moscas. Las moscas actúan también como descomponedores. Después viene una segunda etapa, que es la fase termófila, o sea, de temperatura. También le llaman de higienización porque estas temperaturas altas matan muchos bichos, muchos microorganismos. Entonces, pero no hay que confiarse en eso, porque para matar muchos microorganismos tienen que ser temperaturas altas de 70, 80 grados durante muchas horas continuas. En la zona patagónica donde estamos nosotros, por ejemplo, se logran subir altas temperaturas, pero a veces no es continuo. Entonces baja y sube por la amplitud térmica entre el día y la noche, entonces no llega a matar todos los microorganismos. Entonces no hay que confiarse demasiado y no hay que poner material que puedas tener
microorganismos que puedan transmitirse después a los alimentos que voy a cultivar. Un caso bien típico es colocar o no colocar los cartones de donde vienen los huevos. Muchas veces se rompe algún huevo y ahí, o la cáscara del huevo, ahí no están limpios los huevos y vienen con algo de restos de excrementos de las aves. Y ahí puede haber un bichito que se llama salmonela que puede quedar en el cartón. Ese cartón, si lo colocamos en el compost, esa salmonela puede reproducirse allí. Entonces no sería uno de los elementos que tendríamos que ir agregando. Bueno, entonces empieza una fermentación. Esa fermentación ocurre porque están actuando los microorganismos. Entonces sube la temperatura y es un tiempo que puede durar varios días, a veces puede durar un mes. Es común ver en las pilas de compost durante la mañana cuando hace frío y uno mueve un poco el compost y sale humo, ¿sí? Porque hay temperatura allí adentro. O uno mete la mano dentro del compost y está calentito. Después viene un proceso de enfriamiento, que es cuando ya los microorganismos actuaron, hicieron la fermentación, solo va bajando la temperatura. En ese punto tenemos que dar vuelta el compost. En el momento de subida de la temperatura lo dejamos tranquilos que actúen, porque si nosotros lo damos vuelta, tienen que iniciar todo el proceso de fermentación y se hace más lento. En cambio, en el de enfriamiento, cuando ya empieza a bajar solo la temperatura, este punto, ¿cómo nos damos cuenta? Metemos la mano dentro del compost y es una temperatura que la soportamos. Significa que ya ha bajado de los 40 grados, entonces es soportable. Si nosotros metemos la mano y sentimos que nos quema, está todavía alto. Ahí cuando se empieza a enfriar, lo tenemos que airear, dar vuelta con una horquilla, con una palita, mezclar para que se vaya mezclando bien todo el material y para que vuelvan a actuar nuevamente los mesófilos. Las moscas, las hormigas, los bichos bolita. Y después viene un proceso de maduración que ocurre a temperatura ambiente, que es dejarlo actuar ese tiempo a los mesófilos. También van a actuar microorganismos, empiezan a actuar las lombrices, si le vamos a agregar lombrices californianas, que generalmente son las que se agregan y ahora lo vamos a ver, es el momento final en el cual empiezan a trabajar las lombrices. Bueno, disculpen. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta relacionada a algo? Acá Alicia pregunta si los tambores tienen que estar agujereados para que escurran los líquidos. Bien, buena pregunta. Creo que algo mencioné al principio. Si lo hacemos en la tierra, solamente los líquidos van a escurrirse. Si lo hacemos en un cajón, como el cajón de madera o el de plástico, tienen agujeritos. Si lo hacemos en un tambor o en una bañera vieja o en algún contenedor, sí o sí tienen que tener agujeros, porque se va a generar líquido. Yo voy a regar y todo eso va a ir escurriendo hacia el fondo. Y si no tiene agujeritos, o lugares donde vaya saliendo esa humedad, se va a empezar a producir una fermentación anaeróbica, que es así, es un tipo de pudrición que genera muchos olores, ¿sí? Y no es la fermentación que estamos buscando, que es esta aeróbica. Entonces, sí o sí, un tambor de esos de pintura, de esos de 20 litros, le tenemos que hacer agujeros, y varios, para que salga todo el líquido. Si queremos ese líquido que se escurre, lo podemos poner una palangana debajo y juntarlo, y ese líquido diluido también sirve como un abono para las plantas, porque tiene muchísimos nutrientes, pero fuera del compost. Bien, vamos a ver un poquito qué sí y qué no. ¿Qué sí podemos poner al compost? Restos vegetales. Los restos vegetales, nosotros vamos a ver algunos elementos que van a aportar, sobre todo, carbono, son las fibras, y vamos a ver algunos elementos que van a aportar nitrógeno. Y ahora vamos a ver
¿Por qué es importante esto y cuál tiene que ser la relación? Primero veamos qué compuestos podemos usar. Restos vegetales que van a aportar carbono, restos animales no domésticos, sirven los guanos y la orina de animales que son de la ganadería. Estos aportan mucho nitrógeno. ¿Por qué decimos no de los domésticos? Porque en todos los restos, la caca y el pis del gato, del perro, del cerdo, también pasa lo mismo, pueden traer microorganismos que transmiten enfermedades al hombre. Entonces, nosotros no lo podemos colocar dentro del compost, ¿sí? Porque, por esto que les decía, que por ahí las temperaturas no alcanzan a matar a esos microorganismos quedan allí, también hay parásitos, después lo agregamos a la tierra donde estamos cultivando y después, no sé, imagínense una lechuga o una selga, nosotros cortamos y a veces al regar salpica esa tierra que se pega a los restos vegetales y puede venir contaminada con ese compost que yo fui agregando. Así que todo lo que son materia fecal, restos de cloacas, todo eso no puede ser ni siquiera, obviamente no de personas tampoco, ¿no? Acá justo Jessica consultaba si el excremento de gallinas le servía para el compost. Bien, el excremento de gallina es muy bueno. En realidad no es excremento solo, sino que es la cama de pollo, la cama de gallina. A las gallinas o a los pollos, cuando se hace en jaulas o que están en gallineros cerrados, se les pone, por ejemplo, tienen el piso de cemento y para que no pisen sobre el cemento se les pone, no sé, cáscaras de girasol, cáscaras de distintos cereales, a veces le ponen restos de paja. Ahí en todo eso se va juntando todo el excremento de las gallinas, de los pollos, y después cuando se limpia se saca todo junto. Ahí hay plumas también. Todo eso es un buen elemento para el compost, pero no es solo. Ese tipo de guano de aves es altísimo en nitrógeno y fermenta a muy altas temperaturas. Y si nosotros eso lo ponemos directamente en una planta, nos quema las plantas. Así que tiene que tener un proceso de compostaje previo. Muchas veces lo que hacen en los gallineros es ponerlo todo junto en una pila, regarlo y que suba la temperatura y que composte solo. Puede tardar hasta 6 meses con temperaturas altas, y una vez que se estabiliza la temperatura, yo lo riego y ya no sube la temperatura, ahí lo puedo o agregar al compost o usar en una planta. Pero sí sirve y es muy bueno, pero hay que saberlo manejar. Restos de poda, ¿sí? De las hojas que caen de los árboles y las ramas, troncos de árboles, en realidad, algo que no dije hasta ahora, cuanto más chiquito nosotros cortemos o piquemos todos estos materiales, más fácil va a ser que los organismos, los mesoorganismos y los microorganismos lo descompongan. Imagínense, si yo pongo un tronco adentro del compost, puede pasar 1 año, 2 años hasta que se descomponga, salvo que estemos en las selvas tropicales. En nuestra zona, si ustedes ven un tronco caído en el suelo y prestenle atención, van a ver que de a poco empiezan a actuar hongos, que hay bichitos bolitas, pero puede estar años hasta que se descompone. Entonces, porque están en tamaños muy grandes y tienen que comer mucha cantidad de fibra. Entonces, si yo pico la cáscara de banana, por ejemplo, la pico, si yo la cáscara de huevo la muelo con las manos, si pongo restos de poda, ramas, no en tamaños muy grandes, en medianos también para que hagan ese enrejado. Maderas no resinosas, a veces ponen aserrín, viruta, pero tiene que ser de maderas no resinosas. Por ejemplo, los pinos no sirven porque a todos estos microorganismos no les gusta la resina mucho y no lo descomponen fácilmente. Agua, líquidos no grasos. En general, cualquier tipo de líquidos podríamos agregarlos, pero no grasos. ¿Por qué? Porque las grasas también son difíciles de descomponer
todos estos organismos. Papeles, cartones, hojas, telas, saquitos de té, borra de café, todos esos restos van perfectamente. ¿Qué no? Los elementos no degradables, como el vidrio, latas, plásticos, porque los vamos a poner y vamos a ir dentro de un año y van a estar exactamente igual a que los pusimos. A veces nos pasa poner una lata, una lata de durazno, ¿vieron que viene con el papel afuera? Sí. Y los microorganismos se comieron todo el papel, pero la lata está intacta. Guano de animales domésticos, como decíamos recién, restos de comida con grasa, restos de asado, huesitos, huesos, grasas. ¿Qué pasa con eso? Primero que las grasas no se descomponen bien, pero además atraen a un montón de animales carroñeros. Supónganse que ustedes están haciendo un compost y tienen un perro o un gato, van a sentir el olor a los huesitos y van a ir a escarbar y a romper todo el compost para sacar eso. Puede traer lauchas también, ¿sí? Restos dulces, cosas muy dulces, atrae mucho a las hormigas. Papel con tinta, la tinta muchas veces puede ser contaminante. Ahora bien, con respecto a esto de los restos dulces y algunas comidas que sí, que no, todo es en su justa medida. Muchas veces me preguntan el tema de los cítricos o de las cáscaras de cebolla. Las cáscaras de cebolla son, no hay ningún problema en ponerla en el compost. Si la cortamos mejor, las cáscaras, va a ser más fácil, van a tardar mucho más en descomponerse que todo el resto de lo que estoy poniendo. Lo mismo que las ramas, posiblemente. Ahora les voy a mostrar un compost que yo traje del fondo de mi casa, que ya está listo, y van a encontrar restos de hojas, restos de ramas, que todavía no se terminaron de descomponer, mientras que todo el resto sí, porque es más lento. Pero no es que no lo vamos a poder poner, lo podemos poner porque nos va a ayudar en esto de la aireación, y después cuando sacamos el compost, lo zarandeamos, lo pasamos por un colador o por una zaranda, y todo eso que no se terminó de descomponer se vuelve a mandar al compost. Lo mismo que los cítricos. Los cítricos los podemos cortar, y los colocamos sin ningún problema en el compost. Siempre en la justa medida. Al ser compuesto tiene que estar balanceado entre que no ponga demasiado de una cosa y poco de otra. Una vez me habían preguntado en un curso que estuve dando en Plotier, había un muchacho que trabajaba en una feria y él hacía jugos de cítricos. Entonces todos los fines de semana preparaba jugo de naranja, jugo de pomelo, jugo de limón, claro, tenía kilos de cáscaras, y él le habían dicho que no lo podía usar en el compost. Claro, está en la cantidad de cáscaras que se produce un desbalance ahí. Entonces probablemente tarde muchísimo en descomponer y que haya un desbalance después del final del compost con una variación del pH, si es ácido, alcalino. Entonces, ahí sí hay que prestar atención y quizás hay que hacer un compost aparte, donde solamente coloque estas cáscaras de cítrico y lo vaya mezclando con otros compuestos para que después poder utilizarlo en alguna medida o combinarlo. Pero si no, una cáscara de limón, de naranja, no hay ningún problema en mandarlo. Semillas podemos poner, verduras que se han puesto feas. Lo que tenemos que evitar también, que no lo puse ahí, es, supónganse que nosotros tenemos una huerta, y nos encontramos con una plaga o una enfermedad, bichitos, hongos o bacterias que nos afectan, como una lechuga que se pudrió toda, o un cultivo de habas y se llenó de pulgones. Eso no lo podemos cortar y mandar al compost, porque si no lo que estamos haciendo es sembrar bichitos, sembrar plagas. Entonces, eso lo ponemos en una bolsa y lo tiramos a la basura, o lo podemos quemar también, pero no sería lo que tendríamos que ir al compost. Pero el resto de los restos vegetales de una huerta también pueden ir ahí y se descomponen. Los frutos que no hemos comido, que se han ido poniendo feos también, porque son parte de los descomponedores que van a ir actuando. ¿Sí? Hay muchos comentarios. Dale. Por acá preguntan si las cucarachas son malas para el compost. El problema de las cucarachas y las hormigas, a ver, no son malas porque son descomponedores. El tema es que se forman como focos de desarrollo dentro del compostaje y que después no nos lo vamos a sacar de encima nunca más.
Entonces, si se nos arma un hormiguero adentro de la compostera, o si se nos arma un nido de cucarachas, después no se van a quedar ahí, sino que van a ir colonizando otros espacios. Y no son seres vivos que los queramos dentro de nuestra casa o dentro de nuestro jardín, pero actuarían sin ningún problema, o sea, serían parte de los descomponedores. Pero bueno, tenemos ese conflicto, digamos, ¿no? Bien. Bien. ¿Restos de césped? Perfectamente. El césped lo que tiene es que fermenta muy rápido, sube mucho la temperatura del compost, nos ayuda a acelerar el proceso, pero no lo podemos poner solo, porque tenemos que poner otro tipo de ramas o de hojas que sean de descomposición un poco más lenta, porque si no va a subir muy rápido la temperatura y sube y baja mucho. ¿Verde o seco? No importa. El verde actúa más rápido, digamos, la fermentación más rápida, pero sí puede ir perfectamente. Y aquí la última que preguntan, ¿se puede poner guisos, arroz o fideos con salsa sin carne? O sea, la comida. Sí, perfectamente. Cualquier resto de cocina. A mí me pasa, por ejemplo, hervís fideos o haces ñoquis y te queda toda esa agua llena de almidón, en vez de tirarla por la cocina, la he hecho al compost. Todo eso es nitrógeno que estamos agregando, aparte de humedad, agregando esos microorganismos. Perfectamente. Y de restos de arroz o de fideos, colocarlos en un costadito cuando quedan así en la comida, porque eso fermenta muy rápido y eso atrae a las lombrices, que ahora vamos a ver el tema de las lombrices, y cuando las lombrices van hacia allí buscando esa temperatura, se rozan entre ellas y eso estimula que pongan huevos. Entonces ayuda a que haya más lombrices. Sería como un punto interesante para estimular la presencia de lombrices en nuestro compost. Y acá la última quedó una duda sobre si el guano no sería igual que con el cartón de las hueveras, el guano de la gallina, por el tema de la salmonela. En realidad no, es conveniente el guano de las gallinas no ponerlo directamente en el compost, sino hacerlo compostar primero, hacer como una pila y agregarle agua y que eso fermente, va a subir mucha temperatura y ahí va a matar bastante y después podemos echarlo. Igual ese guano estaría bueno que fuera de gallinas, lo de las gallinas felices, las gallinas orgánicas, digamos, ¿no? Porque muchas veces a los pollos y a las gallinas se les agrega muchos antibióticos, eso también va a ir pasando a sus excrementos y esos antibióticos van a matar a los microorganismos que queremos desarrollar en el compost. Entonces, es como que no todo guano sería viable para ponerle. ¿Y hojas y ramitas de una poda de eucaliptus? De cualquiera. Es lo mismo que hablaba con el cítrico. No hay especies que no sean posibles siempre que sean en pequeñas cantidades. Y evitemos las resinosas, como les decía, todo lo que es la parte de los pinos, los cipreses, porque esos no les gusta, digamos. Mismo les cuento algo, las aromáticas tampoco les gusta demasiado, o sea, a las lombrices, por ejemplo, pero sí se hace un compost previo y después se le ponen las lombrices, actúan perfectamente. No tienen nariz las lombrices, pero sin embargo no les gusta mucho trabajar directamente sobre restos vegetales de aromáticas. Bueno, voy a mencionar el tema de la relación carbono-nitrógeno que lo dije hace un ratito. Esto es importante para que el compost que estoy armando sea bastante equilibrado. En la relación carbono-nitrógeno, que son dos nutrientes, dos minerales que van a estar dentro de ese compost. Ese equilibrio va a estar, la relación óptima es 25 partes, más o menos, de carbono y una parte de nitrógeno. Es decir, no va a ser todo guano, como decíamos recién, porque nos va a quedar primero que no va a ser un compost, va a ser solamente guano compostado, pero nos va a quedar como demasiado nitrógeno y no va a tener carbono. Entonces son como yo pongo restos de cocina, que son todos fibras, restos vegetales, hojas, ramas, y después le agrego un poco de guano, entonces ahí voy bien en esa relación. Vuelvan a verlo, vamos a volver a poner el videito que les mostré hoy de cómo yo armo el compost, donde puse restos de cocina, un poco de guano de oveja, que tengo una de las sociedades, la COPE, que me compartió una bolsa llena de guano de oveja. Se puede ir a buscar guano
caballo, de vaca, de conejo, es muy bueno también. Y después restos de hojas, tallos, raíces, todo lo que vamos limpiando en el jardín lo vamos juntando y vamos haciendo como capas. Es un poco de guano y el resto es de carbono. Antes de pasar a la parte del lombricompuesto, les mostramos el compost que... No sé cómo hacemos para mostrar acá con la camarita. Dejamos de compartir con Dale. Así esto se ve en la cámara. Yo me veo y veo qué es lo que estoy mostrando. Bueno, acá traje para mostrarles un poco del compost del fondo de mi casa que ya está listo. ¿Se ve? Sí. Bueno, lo voy a ir tirando acá en estas bolsitas, así que si querés ir mostrando más para abajo. No sé si se va A ver. Ahí está bien. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? ¿Cuándo está listo el compost? Que algunos preguntaban. Primero tiene que tener aspecto de tierra. Fíjense que ya nosotros no vemos cáscaras de banana, no vemos guano, no vemos hojas, sino que tiene aspecto de tierra. Y además tiene olor a tierra, no tiene olor a podrido, tiene que ser algo agradable. Lo que sí ustedes se van a encontrar con que, fíjense, hay palitos, miren, esto no tendría que estar, que es un resto de un pedacito de una bolsita, lo descartamos. Los palitos y todo lo que no esté terminado de descomponer va a volver al compost, ¿sí? Puede haber piedritas también, restos de maderitas. A ver qué más hay. Bueno, otro pedacito de bolsita. Este se ve que alguien fue a echar y no tuvo tanto cuidado. Pero nosotros lo podemos ir sacando. En general son restos de maderitas o de hojitas que todavía no terminaron de descomponerse y las sacamos y las volvemos a mandar al compost, ¿sí? Hay algunas hojas que tardan más en descomponerse que otras. Hacemos este trabajo, si lo pasamos por una zaranda, pero fíjense que la mayoría ya se descompuso y solamente nos quedan algunos restos que tardaron un poco más. ¿Sí? Listo. Vamos a mandar esto acá adentro. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Por ahí preguntaban ¿qué color debe tener el compost maduro? Eso va a ir un poco cambiando en función de la zona donde estemos, el origen de la tierra que le vamos a ir agregando también para aportar los microorganismos. Tiene que tener color a tierra y color a tierra de la zona donde estamos. Si estamos en la zona de emisiones, como vamos a ir al Congreso dentro de poco, la tierra es colorada, entonces nuestro compost es muy probable que tenga ese tinte colorado, porque la presencia de hierro. Si en nuestra zona tiene este color, que es un color marrón, en la zona más de cordillera, donde los restos, la tierra es por el tipo de descomposición es bien oscura, va a ser un marrón mucho más oscuro, más tirando a negro, pero tiene que tener color a tierra. ¿Sí? Bueno, seguimos compartiendo. Bien, vamos a hablar un poquito ahora, en el tiempo que nos queda, sobre el lombricompuesto. ¿Cuál es la diferencia entre compost y lombricompuesto? El lombricompuesto es un compost sobre el cual actuaron las lombrices. Generalmente las lombrices van actuando mientras se va produciendo la descomposición o posterior. También ya lo conocen como vermicompuesto o humus de lombriz. Son distintos nombres que puede tener
este preparado. Es mucho más rico en nutrientes que el compost, porque la lombriz lo que hace es ir comiendo los restos, la materia orgánica y el compost, y dentro de su aparato digestivo le aporta minerales, enzimas y aminoácidos. Entonces, y después lo excreta, o sea que el lombricompuesto o el humus de lombriz sería la caca de las lombrices, básicamente, ¿sí? Pero al pasar por su aparato digestivo, lo enriquece. ¿Algo más? Bueno, y además favorece con su acción y su movimiento airear el compost, porque va haciendo como canales, igual que hacen en la tierra los canales, y eso favorece los poros para que circule el agua y el aire. En realidad, ustedes van a escuchar que cuando nosotros hablamos de un lombricompuesto, se está trabajando con lombrices californianas o lombrices coloradas californianas, y no con lombrices de tierra. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La lombriz de tierra, primero, bueno, el color, son marrones o grisáceas, las otras son coloradas, pero la lombriz de tierra no, trabaja más profundamente y, por ejemplo, en épocas de frío, están como en letargo, en los procesos de temperatura, solamente trabajarían en el compostaje al final, en el momento de maduración, no en algún otro momento, mientras que las californianas ya empiezan a actuar cuando hay temperaturas de 40, 45 grados, ya están trabajando. Y se reproducen, tienen una tasa de reproducción mucho menor que las lombrices californianas. Estas lombrices californianas son unas lombrices que se las descubrió en California, pero hay en todos lados, que estaban en las piletas o las fosas donde iban los restos de los desechos cloacales. Y ahí estaban trabajando y comiéndose la materia orgánica y en descomposición. Y ahí se vio que trabajaban sobre este material. Trabajan todo el año prácticamente, son muy voraces, en un día suelen comer su propio peso en materia orgánica y tienen una alta tasa de reproducción. Las lombrices son hermafroditas, es decir, que tienen los dos sexos en el mismo cuerpo de la lombriz. No hay lombrices hembras y machos, sino que tienen los dos sexos en el mismo cuerpo. Pero no se autofecundan, o sea, ellas no pueden, una lombriz sola no puede reproducirse. Necesita rozarse con otra lombriz para estimular su aparato reproductor y poner huevos. Así que por eso les contaba hoy que el tema del arroz cocido o los fideos, los restos de comida, ponerlos en un costadito en ese compost y va a generar temperatura, eso va a atraer a las lombrices, van a venir a comer y ahí se van a encontrar todas las lombrices y se cruzan unas con otras y ahí empiezan a poner huevitos. Así que eso las va a estimular. Bien, vamos a ir viendo un poco los beneficios del compostaje y los usos y después vamos a pasar a las preguntas. Entonces, esto del compostaje y luego el agregado de materia orgánica, fíjense la diferencia ahí en la foto esa que está puesta ahí arriba, la diferencia de color entre el compost y la tierra en ese lugar. Es bien marrón, y mientras que una tierra que está necesitando, se nota, materia orgánica para la pobre planta. Realizar compost permite reciclar residuos orgánicos, o sea, hay muchos municipios que ya están trabajando en el reciclaje y uno de los procesos que se están realizando es la recolección diferenciada de restos de basura y juntan los restos orgánicos y están haciendo compost, más allá de lo que podemos hacer nosotros en nuestras casas también, ¿no? Reduce la cantidad de residuos orgánicos que se envían a los basurales, es una enmienda para los suelos, disminuye el riesgo de plagas porque el suelo está más sano, porque está más rico en nutrientes.
Promueve la sostenibilidad del sistema, de los sistemas agropecuarios que se mantengan en el tiempo. Incorpora microorganismos al suelo, porque con el compost, con todo ese proceso que ocurre, cuando nosotros zarandeamos y separamos y preparamos ese compost, van todos los microorganismos ahí adentro, hasta van huevitos de lombrices, también va todo ahí, y eso lo agregamos al suelo. Y además ayuda a disminuir la degradación del suelo, porque al ir cementando las partículas disminuye la erosión. ¿Cómo podemos utilizar el compost o el lombricompuesto? Como una enmienda al suelo para mejorar el suelo. Es un abono de liberación lenta. Muchas veces cuando se hacen plantaciones, plantamos por ejemplo las aromáticas, hacemos un pozo y colocamos abajo del pozo lombricompuesto o compost y arriba la plantita. Entonces las raíces, su primer contacto con esa tierra es sobre ese abono, esa enmienda que es como un colchoncito y ayuda a que las raíces se desarrollen mejor y les da como un primer impulso muy bueno para poder desarrollarse y crecer. Se preparan sustratos, mezclas para realizar los cultivos, permite restaurar suelos contaminados, porque muchas veces el compost lo que hace es inmovilizar minerales pesados, que son tóxicos, mejora la fertilidad y la estructura de los suelos empobrecidos, aumenta la actividad microbiana, o sea, le estamos agregando microorganismos, y eso le da vida a esos suelos. Un suelo que no tiene materia orgánica, que no tiene actividad microbiana, es un suelo muerto. Piensen en una playa, en una duna, donde solamente algunas plantas logran desarrollarse y van como colonizando y mejorando, pero todo eso es gracias al aporte que ellas mismas hacen de materia orgánica. En plena arena no crece nada. Bueno, con esto terminamos la charla de hoy de compost. No sé si está habilitado el micrófono. Ahí está. Hola, buen mediodía, hermosa. Hola, ¿qué tal, María? Gracias por acompañarnos. ¿De dónde sos? Rincón de los Sauces, acá en Neuquén. Ah. Yo quería consultarte, yo tengo una compostera. Bien. Pero el tema de las lombrices sí se reproducen un montón. Pero ¿cómo puedo hacer para separarlas? ¿O es necesario que estén todo el tiempo en la compostera? Porque quiero separarlas otra vez porque son muchas. Mira, lo que yo siempre recomiendo en las composteras es tener por lo menos dos. Una que se está preparando y otra que es la que voy llenando. Porque si yo siempre estoy llenando la compostera, ¿cómo la separo? Tengo que tener alguna forma de abajo para ir sacando lo que se va haciendo. Entonces, primero tener dos. Entonces, en la que están trabajando, por ejemplo, las lombrices, que trabajen, hasta que vos consideres que ya tenés material para sacar. Y después se pueden separar las lombrices. Hay que ponerles, se les llama como trampas. Por ejemplo, una malla de cebolla, ¿viste la bolsa de la cebolla? Pones adentro algo que genere mucha temperatura. Puede ser bosta de vaca, bosta de caballo húmeda, puede ser restos de, ponete, orujo de uva que está fermentado, algunas frutas que están fermentadas. Entonces lo pones ahí adentro y lo pones arriba de la compostera. Al día siguiente van a estar todas las lombrices ahí, comiendo eso. Entonces bien. lo levantás con cuidado y lo pasas al otro sector donde ya van a empezar a trabajar. Eso lo podés hacer 2 o 3 veces y después empezás a zarandear. Y en el zarandeo las vas a ir sacando y poniendo en el otro lado. Lo que es muy probable que no puedas separar son los huevitos. Ajá. Pero esos van a ir a la tierra, o sea, al lugar donde vos vas a utilizarlo y bueno, serán allí, crecerán, digamos. Bueno, gracias. Buenísimo. No, por favor. Buenísima la pregunta porque así lo aclaramos también para todos. Silvia Alejandra. Silvia. Hola María Laura, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿qué tal? Bueno, muy interesante todo, muchas gracias. ¿De dónde sos, Silvia? De Neuquén. De Neuquén. Ya hemos hecho algunas actividades ahí en la cooperativa. Buenísimo.
2 preguntas. Las cáscaras de huevo, cuando cocinamos los huevos, podemos ponerlas. Y los cartones que tienen inscripciones así, que tienen la propaganda, el nombre de la fábrica o lo que sea, ¿ese cartón sirve o tiene que ser el de papel madera, digamos, el cartón que no tiene ningún tipo de inscripción? Mira, las cáscaras de huevo perfectamente van, y si las molemos un poco, van a estar mejor. Va a ser más rápido el proceso, ¿sí? Los cartones, o sea, el tema de las tintas cada vez son menos, o sea, antes se decía que las tintas se hacían con plomo, y bueno, era como tóxico. El tema es que hay algunos minerales que pueden, o sea, algunas sustancias que pueden resultar a ser tóxicas. Si son en pequeñas cantidades, no va a afectar, básicamente. O sea, las pondría. Yo lo que no estoy poniendo son los cartones de huevo, por lo que estuve comentando, por el tema de la salmonela y que sobre todo en Patagonia no logramos temperaturas constantes por arriba de los 70 grados que podrían llegar a descomponerlas, digamos, o a matarlas. Entonces no están recomendando usarlas. Es mejor que vayan para otro lado. Sí, buenísimo. Bueno, gracias. Gracias, Silvia. Hola, Ana. Ahí la veo. Ana, si quiere ¿Querés hablar, Ana? Ahí sí. ¿Cómo estás, María Laura? ¿Cómo andás, Ana? Mi duda es, una vez que yo cuelo el hombre, yo por ahora estoy haciendo el hombre y quería aprender a hacer compost previo, digamos. Y después que uno lo cuela, ¿dónde guardarlo? Porque yo lo he guardado en bolsas de estas de arpillera plástica y obvio después cuando lo agrego está sequito. Y me han dicho que no, que tiene que guardarse en bolsas plásticas para que conserven la humedad. Entonces, bueno, tenía esa duda, si es que cuando se seca uno pierde algo o... Sí, en realidad tendría que ser en bolsas plásticas. Tampoco, a ver, ¿por qué? Porque cuando pierde la humedad y se seca, los microorganismos, mueren muchos microorganismos. Claro. Conservás los minerales, claro, conservás lo químico, digamos, pero no Exacto. los Entonces vivos. Pierde como la vida. Bien. Y más si lo vas a utilizar para el lombricompuesto, como que tendrías que agregarle de alguna manera tierra o algo como para que vengan los microorganismos de algún otro lado. Claro, sí. No, entonces mejor en bolsa plástica grande. Sí, igualmente tampoco es, yo no haría un sellado total para que no se termine pudriendo, digamos, pero bueno, no la de plastillera porque ahí hay circulación de aire y se deshidrata. Ahí se seca directamente, queda como una tierrita, está bien. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Muy Ana. buena la charla. Bueno, me alegro, gracias. Ruth Torrejón. Ruth, a ver. Sí, buen día, muchas gracias por permitirme compartir este espacio. Les hablo desde Bolivia. Bolivia, qué lindo. A pesar que he hecho ya en el chat mi pregunta, pero voy a repetir. Vivo yo en el altiplano a 3.790 metros sobre el nivel del mar. Y en invierno las temperaturas alcanzan hasta 14 grados bajo cero. Entonces, dadas estas condiciones, yo en el patio de mi casa, que vivo en la ciudad, he construido un vivero con techito, ¿no? Con esa fibra, no sé cómo se llama, como plástico. Sí. Entonces, he abonado para criar a las plantitas, he abonado el suelo con guano de oveja y de vaca, pero resulta que no me ha dado óptimos resultados. ¿Por qué? Porque me dijeron que en esta zona la tierra es muy salitrosa, entonces no he alcanzado, digamos, a los resultados que yo pensaba tener, porque las plantitas que he sembrado, en especial los tubérculos como la papa, también zanahoria, no me han resultado, solamente han crecido las ramas, las hojas, ¿no? Pero el fruto muy pequeñito. En cambio, las acelgas, las lechugas, todo lo que es el verde, eso sí,
Y eso quería preguntarle, hermana, ¿cómo puedo alimentar a esta tierra que tiene bastante salitre, ¿no? Esa era mi pregunta y nuevamente muy agradecida por permitirme compartir este espacio. Muchas gracias. Bueno, Ruth, un gusto haberte escuchado. Bueno, nosotros acá en nuestra zona también tenemos temperaturas bajo cero y este año, por ejemplo, hemos tenido menos 18, así que bueno, es bastante frío, pero yo creo que el problema básicamente es, por un lado, el salitre que estás mencionando que tenés, que tendrías que ver la posibilidad, si el invernadero no es muy grande, de ir como sacando un poco esa tierra y reemplazándola por una tierra un poco mejor, y no agregar directamente el guano, sino hacer el proceso de compostaje, y después, o sea, con la mezcla de distintos materiales, como estuvimos hablando, y recién ahí ese material agregarlo al suelo. Porque a veces el guano directamente puede producir, según la alimentación que tuvieron esos animales, puede ser también salino, agregarle más sales y subir un poco más la salinidad. Entonces, habría que ver un poquito todo ese trabajo. También ver si tiene buen drenaje la zona del invernadero, si vos regás y se va el agua, mucha agua ayudaría a que se lave un poco el tema de la salinidad, ¿sí? Pero empecemos con trabajar haciendo el compost y agregado del compost y no el guano directamente. Bueno, Ruth, espero que te haya servido. Muchas gracias, sí, me ha sido demasiado útil. Voy a poner a la práctica. Muchas gracias. Cosa, el tema del desarrollo de tubérculos, como las papas o las zanahorias, es porque debe ser un suelo muy duro, ¿sí? Con mucha arcilla también. Entonces, eso no permite el desarrollo de raíces. Es como que la pobre raicita está tratando de pelearse con las partículas del suelo para poder crecer y no desarrollan. Entonces, el compost te va a ayudar a mejorar la estructura del suelo también. Ah, ya. Entonces, no es solamente por la calidad del suelo que es salitroso. Ah, es todo el problema que estás teniendo ahí, pero empecemos sacando un poco de suelo, trayendo un poco de tierra buena e incorporando compost en lugar de guano solo. Ah, ya, muy amable, muchas gracias, un abrazo. Nos vemos, Ruth, un gusto. Igualmente. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? La última, Teresa. Bueno, a ver, Teresa Villarroel. Se puede activar su micrófono. Ahí está. Hola, Teresa. Está silenciada. Ahí está. Ahí está. Bueno, buen día. Hermosa la charla. De Gracias. 5 Saltos. 5 Saltos, cerquita, buenísimo. Sí. Bueno, y yo tengo un tambor de 200 litros a la mitad con ese compost. Tengo lombrices divinas que no quiero que perder ninguna porque no las quiero ni lastimar. Pero han llegado arriba del todo. Ya debo tener el compost abajo, supongo. Las estoy pasando a otro tambor más chiquito de unos 30 centímetros y no tiene agujero. O sea, está abierto abajo y arriba, más vale. Pero no sé, ahí tengo mis lombrices. ¿Y cómo lo uso ese compost? Porque tengo que separarlo ahora. ¿Y cómo lo uso en las plantas? ¿Se lo he hecho directamente arriba? ¿Lo tengo que mezclar? En general, bueno, de eso no hablamos. El compost y el lombricompuesto, una vez que está terminado, que está el proceso terminado, se puede usar directamente. O sea, no sería necesario ni siquiera hasta mezclarlo, porque no va a tener, tiene un pH neutro, no alteraría a los plantines. Generalmente, como es un material precioso y preciado, uno lo mezcla con otras cosas para, porque no se necesita tanta cantidad de nutrientes todos juntos, digamos. Entonces, en un 20%, un 30%. Armar un sustrato mezclando una tierra buena con un poco de perlita, por ejemplo, también estaría bueno, y el compost en un 20 o un 30%. Y ahí utilizarlo en las plantas. Y en las plantas es conveniente no ponerlo arriba, sino mover un poquito la tierra y ponerlo y después taparlo. Porque el contacto con el sol
la va a secar rápidamente y puede matar los primeros microorganismos que estamos poniendo. Entonces, si los ponemos tapados con un poquito de tierra y regar, esos microorganismos se van a incorporar rápidamente al suelo. Ajá, porque mis lombrices ya están arriba del todo. Te imaginas que le saco la tapa y andan ahí. O sea, ya lo poquito que le he hecho se lo comen. Hay que sacarlas de ese lugar, sí, hay que cambiarlas. Y el otro tacho que no tiene fondo, el problema que puede pasar es que se vayan muy rápidamente las lombrices al suelo, a la tierra, donde estén. Ninguno tiene fondo, pero se van para arriba. Yo les muevo ahí, viste, les muevo con un palito. Se van porque tienen comida arriba. Se van porque tienen comida arriba. Ajá. Bueno, entonces voy a tener que buscar otro tacho con agujeros más chicos, me decís vos. Directamente no tiene fondo. En realidad, si están sobre la tierra, por ejemplo, y en algún momento les falta comida, se van a escapar, digamos. Pero bueno, si vos... No quiero que le falte, por eso todos los días le he hecho. Están arriba porque están comiendo, digamos, y es probable que todo lo otro ya esté manejado. Lo que pasa es que hay que ir dándolo vuelta para que se airee y no se aplaste. Yo lo de arriba lo doy vuelta siempre, le meto el palito, viste, lo doy vuelta así, sale un poco de esa tierra o ese compost. No, si las tengo divinas, mis lombrices, no quiero que se me muera ninguna. Por eso no sabía cómo separarlas, pero le explicaste a la chica anterior que le ponga la malla esa a ver si van las lombrices. Yo las voy sacando igual porque, viste, están arriba del todo. Cuando hay tantas y cuando tenemos tanto compost, siempre es conveniente ir haciendo un tacho nuevo, otro tacho nuevo, ir como haciendo otros lugares de relleno, ¿no? Y repartiendo. Y así queda el tacho que está ya listo, el tambor que está listo, lo podés ir dando vuelta, podés agrandearlo, podés ir sacando. Si las tenés las lombrices ahí trabajando, como vos decís, las va a lastimar, van a estar trabajando todas ellas, te van a molestar. Claro, yo le puse el tachito al lado y ahí voy pasando, ¿viste? Y ya tengo lombrices al lado también un montón más, ¿vale? Pero bueno. Bueno, gracias. Buenísimo, era eso. Teresa, un gusto. Divina la charla, divina. Gracias, muchas gracias. Bueno, gente, les mandamos un beso grandote desde Aromáticas Alto Valle. Esperemos que hayan disfrutado la charla. Los esperamos. Que manden sus compost al grupo. Manden fotos, cuéntenos cómo les van con esta experiencia. Si quieren poner sus comentarios sobre la charla, también nos ayuda para poder compartir. Visítennos en nuestra academia y los esperamos. Muchas gracias. Linda charla, buen fin de semana para todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, muy lindo.